Bienvenidos a un nuevo análisis. Hoy nos vamos a meter de lleno en un tema que la verdad es absolutamente fascinante y que nos rodea más de lo que pensamos. Porque si nos paramos a pensarlo, en casi cualquier rincón del mundo hay aspectos de nuestra vida cotidiana que están conectados, directa o indirectamente, con creencias inmemoriales. Hablamos de todo, desde la mitología de los antiguos egipcios, griegos y romanos, hasta pequeñas cosas que hacemos hoy en día sin darnos ni cuenta. Y es que las ideas sobre fuerzas ocultas, la magia y los espíritus siguen moldeando nuestras acciones. Así que vamos a profundizar en todo esto para entender de dónde vienen exactamente estas creencias y cómo, sorprendentemente, siguen influyendo a nivel mundial. Este es el recorrido que os propongo para hoy. Empezaremos con las supersticiones comunes en Occidente, luego buscaremos sus orígenes, analizaremos la práctica de la magia, desmontaremos la astrología, nos preguntaremos si todo esto es realmente una diversión inocente y, para terminar, os daré un pequeño adelanto de nuestras próximas entregas. ¿Vamos a ello? Punto número 1. Supersticiones comunes en Occidente. Es increíble comprobar cuándo de lo que hacemos por costumbre tiene detrás creencias antiquísimas. Seguro que os suena eso de que romper un espejo da 7 años de mala suerte, o el respingo que da más de uno al cruzarse con un gato negro, o al tener que pasar por debajo de un andamio o una escalera. Y bueno, dependiendo de dónde vivamos, podemos sumarle el miedito al martes 13 o al viernes 13. Todos estos eventos se consideran popularmente presagios de mal agüero en Occidente. Esto ilustra a la perfección cómo los temores antiguos a lo desconocido se han ido filtrando siglo tras siglo hasta convertirse en actos casi reflejos en nuestra cultura actual. Pero pensemos en algo mucho más sutil, algo tan de nuestro día a día como soplar las velas de una tarta de cumpleaños. Hoy por hoy, esto es una fiesta totalmente inocente, claro, pero si escarbamos un poco en la historia, pues resulta que esta práctica nace de la adoración a la diosa griega Artemisa. En su honor preparaban tortas con forma de luna, hechas con miel, y les encendían velas encima. Es más, el simple hecho de darle tanta importancia a la fecha exacta de nacimiento tiene sus raíces directas en la astrología antigua. Es fascinante, de verdad, ver cómo un rito milenario ha aterrizado intacto en las mesas de nuestros comedores. Pasamos al punto 2. ¿Cómo empezó todo esto? Vamos a indagar en la historia. La gran pregunta que tenemos que hacernos aquí es ¿por qué la humanidad sintió esa necesidad imperiosa de personificar la naturaleza y de inventarse sistemas espirituales tan complejos? Imaginaos por un momento vivir en el pasado remoto. El mundo estaba lleno de misterios totalmente inexplicables. Un cambio de clima repentino, la sucesión de las estaciones, una plaga que arrasaba con todo. Al no tener el entendimiento científico que tenemos hoy, y movidos por ese instinto tan humano de buscar respuestas y de querer tener algo de control sobre sus vidas, empezaron a atribuir todos estos eventos a poderes sobrenaturales. Y así, de buenas a primeras, poblaron su entorno de espíritus y dioses. Ojo, porque este desarrollo del pensamiento humano también se trata en textos religiosos, y la teología nos da una perspectiva súper interesante de esta transición. Si nos fijamos en el texto bíblico de Romanos 1:25, dice exactamente lo siguiente: ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y le dieron servicio sagrado a la creación más bien que al Creador, que es alabado para siempre. Amén. Es decir, según este texto, la humanidad dio un giro radical. En vez de adorar a una única figura creadora, pasaron a venerar a la propia creación, convirtiendo en dioses al sol, a la luna y a las fuerzas de la naturaleza. Y así llegamos al punto 3. La práctica de la magia. Claro, una vez que te convences de que el mundo está plagado de espíritus, el siguiente paso lógico es intentar comunicarte con ellos. Todo empezó con un profundo temor reverencial a lo desconocido. Para intentar dominar ese entorno hostil, los seres humanos desarrollaron lo que se llama magia imitativa. Básicamente, creían que si imitabas un efecto, podías producirlo en el mundo real. Un ejemplo histórico buenísimo es el de los indios Omaha en Norteamérica, que escupían agua al aire para simular la lluvia y, según ellos, invocarla. Con el tiempo, estas ganas de influir en el destino fueron evolucionando hacia la adivinación, buscando métodos místicos para predecir el futuro o sacar a la luz información oculta. Y no os creáis que esto pasó en un solo sitio aislado, que va, fue un auténtico fenómeno global. Los antiguos babilonios, por ejemplo, eran unos expertos en buscar mensajes ocultos examinando el hígado de los animales que sacrificaban. En la otra punta, los griegos hacían cola en el célebre oráculo de Delfos para que les soltaran profecías en unos versos súper enigmáticos. Y en China llevaban milenios usando herramientas como el I Ching, el libro de los cambios, consultándolo meticulosamente para interpretar las fuerzas cósmicas y encontrar una guía para su vida. Lo que nos lleva al cuarto punto, de la astronomía a la astrología. Levantemos un momento la vista al cielo.
Aquí es crucial, pero absolutamente crucial, entender la diferencia entre estas dos disciplinas en la antigüedad. La astronomía empezó como una ciencia superpráctica. Culturas como la egipcia o la babilónica llevaban registros detalladísimos, pero con fines útiles: calcular las estaciones, predecir las mareas o saber cuándo se iba a desbordar el Nilo observando la estrella Sirio. Sin embargo, esto derivó en la astrología mística. Al ver el orden del universo, dieron un salto monumental y totalmente infundado. Asumieron que la posición de las estrellas y los planetas podía predecir el futuro de una persona y dictar su destino. Y aquí viene el golpe de realidad, porque la astrología carece de cualquier tipo de base científica. Vamos a ver, gracias a la genética moderna, hoy sabemos a ciencia cierta que la base de nuestra personalidad y de nuestros rasgos biológicos se establece en el mismo momento de la concepción, lo cual echa por tierra toda esa premisa astrológica de que tu destino se fija en el instante de tu nacimiento. Pero es que además hay un problema astronómico brutal. Por el desfase del eje de la Tierra a lo largo de 2000 años, alguien a quien el horóscopo clasifica hoy como Cáncer, en realidad nace bajo la constelación de Géminis. O sea, los cimientos mismos de la astrología se quedaron desactualizados hace 20 siglos. Tremendo, ¿verdad? Punto número 5. ¿Es todo esto solo diversión inocente? Hoy en día mucha gente lee su horóscopo o tontea con una ouija por pasar el rato. Pero viendo de dónde viene todo esto, ¿es realmente un juego inofensivo? Para responder a esto, nos resulta muy revelador ver qué pensaban los primeros cristianos, que rechazaron estas prácticas de forma tajante. El texto de 1 de Corintios 8, 5 y 6 contrasta esa adoración a múltiples fuerzas con una devoción exclusiva. Dice textualmente: porque aunque hay muchos supuestos dioses tanto en el cielo como en la tierra, como de hecho hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros en realidad solo hay un Dios, el Padre, de quien vienen todas las cosas y para quien existimos nosotros, y solo hay un Señor, Jesucristo, mediante quien existen todas las cosas y mediante quien existimos nosotros. Y esta postura no era nueva, se fundamentaba ya en el Antiguo Testamento, que dejaba clarísima la identidad de su única deidad. El Salmo 83, 18 es súper contundente. Dice: que la gente sepa que tu nombre es Jehová, que solo tú eres el Altísimo sobre toda la tierra. Toda esta estructura teológica descarta por completo eso de ir a buscar guía o protección en astros, energías u otros poderes sobrenaturales. Y la cosa se pone bastante más seria cuando hablamos de hacer rituales dirigidos a espíritus. La postura de la Biblia sobre quién mueve los hilos de esas fuerzas ocultas no deja margen a la imaginación. Fijaos en lo que dice 1 Corintios 10, 20. Lo que quiero decir es que las cosas que las naciones sacrifican, se las sacrifican a demonios y no a Dios. Y no quiero que ustedes participen de nada con los demonios. Bajo este paradigma, jugar con el ocultismo no es algo neutro o para pasar el rato. Se asocia de forma directa y muy peligrosa, con criaturas espirituales rebeldes. Todo esto desemboca en una advertencia mayúscula sobre el enorme engaño que hay detrás del ocultismo. Lo podemos leer en Juan 8:44. Ustedes son hijos de su padre, el diablo, y quieren cumplir los deseos de su padre. Él en sus comienzos fue un asesino. No se mantuvo fiel a la verdad porque no hay verdad en él. Cada vez que dice una mentira, habla de acuerdo con su forma de ser, porque es un mentiroso y el padre de la mentira. Por lo tanto, cualquier supuesta predicción mística o guía espiritual que salga de este marco se considera ni más ni menos que una trampa tremendamente peligrosa. Sexto y último punto, en próximos análisis. Ha sido un recorrido intenso, lo sé, pero creedme que esto es solo el aperitivo. En las próximas entregas vamos a dejar atrás las supersticiones primitivas para meternos de lleno en las religiones más estructuradas y prominentes a nivel global. Vamos a desgranar los orígenes, las enseñanzas clave y la increíble influencia de tradiciones históricas como el hinduismo, el budismo, el taoísmo, el confucianismo, el sintoísmo, el judaísmo, el cristianismo y el islam. De verdad, os animo firmemente a no perderos estos próximos análisis. Y para terminar, si toda esta investigación sobre las fuerzas invisibles y los orígenes del ocultismo os ha dejado con ganas de seguir tirando del hilo, os invito a dar un paso más. Podéis descargar totalmente gratis el excelente folleto ¿Qué se oculta tras lo paranormal? Visitando el sitio web jw.org. Os dejo el enlace directo justo aquí abajo, en la descripción del análisis. Después de todo lo que hemos visto hoy, ¿creéis que realmente conocemos todas las fuerzas que influyen en nuestro mundo cotidiano? Queda mucho por descubrir. Gracias por acompañarnos y seguid aprendiendo.